Muy buen día. Bienvenidos a la nueva entrega de la primera Feria Mundial Virtual del Libro Ciudad de Cabra, dirigida por nuestro querido Rafael Luna García, presidente de Arte Ahora. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a Ángel Alberto Núñez Moreno. Buenos días, Ángel Alberto. Buenos días, Roland. Encantado de saludarte y de agradecer, como no, a don Rafael Luna y a todos los componentes del equipo directivo de esta primera Feria Mundial Virtual del Libro, el hecho de que pueda dirigirme a vosotros y, por ende, a todos los amigos invisibles que nos puedan ver. Muchas gracias, porque de verdad que es un honor tenerte con nosotros, una gran alegría. Y voy a presentarte, si me permites. Ángel Alberto Núñez Moreno nació en Maracaibo, Venezuela, nacionalizado español en 1975. Cursó la licenciatura de Medicina en Sevilla y realizó la especialidad de Dermatología en la misma Facultad de Medicina. Es dermatólogo del Instituto Nacional de la Seguridad Social por oposición en el año 1978. Ha desempeñado cargos docentes en las universidades de Sevilla y Cádiz, miembro de las Academias Española de Dermatología y de la Academia Europea de Dermatología, del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología hasta su jubilación. Ha publicado varios trabajos de su especialidad en revistas médicas y libros. Aficionado a los toros, formó parte durante varios años del equipo de cirugía taurina del doctor Raúl Morales. En el año 2008 fue nombrado por la Academia de Dermatología Dermatólogo Sevillano del Año. Ha sido tesorero del excelentísimo Ateneo de Sevilla, representante del excelentísimo Ateneo de Sevilla ante la Federación de Ateneos de Andalucía, colaborador de revistas literarias, radio y televisión, guionista y presentador de numerosos actos literarios y de flamenco. Actualmente es el presidente de la Asociación de Médicos y Artistas Nicolás Monardes de Sevilla, con sede en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Coordinador del proyecto Sellos de Correos conmemorativos del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Ha dado más de 80 conferencias, recitales, pregones de Navidad, pregones de Semana Santa y de Gloria en los últimos años y participado en numerosas actividades literarias. Desde su niñez ha sido un apasionado lector y amante de la literatura. Esta pasión, con el transcurrir de los años, le hace participar en numerosos foros literarios españoles e internacionales. Ángel Alberto ha publicado 3 novelas, 2 libros de relatos cortos, 3 poemarios y 2 libros de relatos cortos en colaboración con otros autores. Ángel Alberto, buenos días de nuevo. Buenos días otra vez. Bellísima mujer. Como decía antes, es una proeza el hecho de que os pongáis a trabajar en la defensa del libro. Esa cosa entre comillas, tan abandonada ahora mismo debido a las circunstancias extraordinarias que vivimos
pero que ya desde hace años viene siendo un poco olvidada. Esa cosa, el libro. Así creo que seguimos, perdón por este de definir el libro. No diremos el libro, sino unas cosas que una vez existieron, unos papeles escritos que andaban por ahí. Y desde luego, repito, agradezco el hecho de que vosotros estéis preocupando de que el público, la ciudadanía, la gente, como queramos, se enteren de que existe el libro y que la lectura del libro es lo que enaltece al espíritu. Sí, la verdad que Rafael Luna está haciendo una labor cada día publicando 2 autores, es cada diario, desde que empezó la feria, es algo admirable. Y todo lo está haciendo con mucho cariño, cada autor, todo está saliendo muy bien y estamos muy contentos de la acogida tan cálida que habéis tenido los autores. Estamos de verdad muy, muy contentos. Me gustaría mucho, ahora nos vamos a centrar en el libro que acabas de publicar y por el que te felicito fervientemente porque es que es precioso, es una maravilla. Pero antes me gustaría que nos dieras, por favor, unas pinceladas de los otros libros. Bueno, yo, como tú bien dices, he publicado 3 poemarios, ¿no? Sí. Casualmente, 2 de ellos son Sí. eróticos, Sí. que se llaman Manantial de Jade, Qué La bonito. Revelación, el subtítulo, Sí. y luego Tu Ausencia. Es un libro en el cual pues, hay el dolor reflejado por perder a la persona amada. Oh. Y otro libro, el cual es más, digamos, más metido en la filosofía, en la ética, que está dirigido al sentimiento que yo considero, y así lo defino, como es el más puro y bello sentimiento, que es también esa cosa que anda por ahí, en la que muchos no creen, pero que al final termina en el momento de su muerte, incluso pidiendo la extrema opción, sea Alá, Dios, Jehová, como lo querramos llamar, el supremo arquitecto, pues ha creado en el alma del hombre si creemos en la existencia del alma. Si no creemos en la existencia del alma, pues digamos mente. Pero hay algo que nos hace amar al prójimo, a los demás, sin deseo sexual, sin contacto carnal. Respetarlo, volcarnos en esa persona con todo el cariño, ese sentimiento se llama amistad. Y yo creo que se caracteriza por algo muy importante. Para tener un amigo no hace falta estar todo el día metido en su casa. Un amigo es aquel que está en el momento en que lo necesitas, que te aportas lo que tú necesitas, sin pedirte nada a cambio. Que si no lo ves en 3, 4, 5 años, 10 años, cuando lo ves, te saludas, te ofrece nuevamente todo lo que él es a cambio de nada, como si te hubiera visto ayer, como si no te hubiera visto en 24 horas, que a lo mejor han pasado 24 horas. Ese es el amigo, que lo da Sí. todo sin pedirte nada a cambio. Siempre Sí. tiene el hombro preparado para que llores en él cuando hace falta. Sí. Siempre tiene el consejo que te puede ayudar. ¿Y por qué no? Incluso en la sociedad que vivimos hay algo sin el cual no podemos tener un coche, no podemos pagar la luz, no podemos pagar el agua, no podemos vivir. Es el dinero. Claro. Ese es el amigo. Esa es la amistad. Y le dediqué un poema. Los 3 poemarios. Luego las 3 novelas son la primera, Sabor a mí, la segunda, Si tú me dices ven, que componen una trilogía de otra tercera novela que se llama La Hiedra. Y una otra novela, la tercera, esa que tiene, se llama La Equivocación. Esta que tengo yo aquí. Eso es. La Equivocación es una novela Sí. tópica. Es una novela que plantea algo que pudo suceder, que está ocurriendo o que va a suceder. Y en este Sí. caso se refiere
a la humanización de España. Está. Los libros de relatos cortos, el primero, que se publicó a través de Jirones de Azul, se llamó y se llama Las historias del pariente Adán. Y el último libro, el cual, si tú me permites, o me El que vamos a preguntas después presentar de qué va el libro, en la pues feria, sí. haremos una reseña que es Ahora, las más últimas adelante. historias, últimos relatos del pariente Adán. Sí, Una advertencia a los amigos invisibles. sí, El pariente Adán existió y lo escuché narrar en aquella época cuando la familia se reunía a la lumbre en la noche o se reunía para cenar y las sí, familias eran numerosas en los patios, en los huertos, en donde se podían reunir, en las cuadras de las casas. Y este hombre tenía una sí, voz increíble, una memoria y cuidado, que yo sepa, no tenía estudio, era dueño de una finca, siempre en su vida había sido hortelano y nos narraba unas historias que aquello me marcaron para siempre. Es sí, decir, desde pequeño, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, sentí la curiosidad de saber qué había detrás de la narrativa del pariente Adán. Por eso, cuando llegó el momento de rendirle un homenaje a ese hombre, me pareció que lo mejor era que los libros de relatos que yo escribiera llevaran siempre su nombre, el pariente Adán. qué bonito, qué entrañable, Ángel Alberto. Sí, fue. Entrañable. Y esos son, hay 2 libros que voy, no sé si tú tienes por allí preguntarme algo sobre los otros 2 libros de... Sí, eh, quería preguntarte ahora sobre los otros que tienes con más autores, de relato corto, creo que es. sí, hay 2 libros más que se hizo con varios autores y Sí, ahí están, porque claro, el problema cuando se escribe con varios autores es que cada uno es hijo de su padre y de su madre. Y sí, el impulso que debe recibir una obra de muchos no es el mismo que recibe cuando es uno solo. claro. En la literatura, la publicación con varios autores, como no sean autores reconocidos y una editorial muy fuerte, tiene poco recorrido. Claro. Sí, pero es muy rico. La verdad que yo te he pedido ahora para Coral de Amor un poema, porque finalmente se ha dado la casualidad, ¿verdad?, de que tú conocías a Antonio Varo y luego has conocido a Elena Cobos y quería hacer la recopilación de poemas de amigos para Elena Cobos, ¿no? Entonces, por eso, porque ya os conocíais, Antonio Baró y tú, de hace años del Ateneo. Y luego la casualidad de que ellos son mis amigos, pero tú ya lo conocías a él antes, desde hace años, a Antonio, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de poder reuniros a los amigos para realizar ese poemario y cada uno con un poema dedicado para Elena, ¿no? Y que sabes que se va a llamar Coral de Amor, que se llama Coral de Amor por voces congregadas, voces de poetas. Entonces, Sí, sí, se puede hacer un libro tal como tú dices, con mucha ambición. También he participado en varios libros con otros poetas, pero sí, han sido libros, como digo, de poco recorrido. Muy sí, difícil. pero es muy entrañable. La verdad que a mí personalmente me está haciendo una ilusión enorme reuniros a los amigos en ese poemario, ¿no? Y me han contado de otras experiencias, de libros así de una reunión de amigos que cuentan cada uno una historia. Además tenemos de Cameron, que la idea es muy brillante, de cuando en una situación de pandemia se reúnen
los amigos en la finca y cada uno cuenta un cuento cada día, ¿no? A mí esa historia la tenemos que hacer realidad. Entonces, ¿cómo comienzas? Es que es harto complicado realizarte una entrevista, no solo por tu compleja y dilatada, extensa y riquísima trayectoria como profesional de la medicina y de la dermatología, sino por tu fecunda obra literaria y a la vez por los numerosísimos reconocimientos que has recibido. Y si te parece bien, me gustaría que nos hablaras un poquito. Yo sé que todos son importantes para ti, pero como son tantos, si te agrada contarnos sobre alguna anécdota. Bueno, descontando ese nombramiento que me hicieron los compañeros de la academia hace algunos años como dermatólogo sevillano del año, pues Sí, hay varios, como tú bien dices, sí. que me han dejado muy buen sabor de boca. Sí, Premios como finalista en relato, en libros. Pero hay uno me emociona y me sigue emocionando. De hecho, cada vez que puedo, hoy no sé por qué, no llevo en mi solapa el emblema del el Baratillo de Oro. La Asociación Literaria Noches del Baratillo, la más antigua de Sevilla y quizás una de las más antiguas de España, sí, tiene, si mal no recuerdo, más de 60 años funcionando ininterrumpidamente, una sí. asociación de poetas, pues decidió otorgarme y se reunió con otras entidades de poetas de Sevilla para darme ese homenaje y ponerme en la solapa el Baratillo de Oro, línea de Baratillero de Oro. Y después me nombró Baratillero de Honor. Eso, para alguien que es un neófito en la poesía, que reconoce, como decía aquel hombre tan enorme, antes, que su poesía no es buena, pues es un honor. Y luego recibí en Sanlúcar de Barrameda Sí, como premio, yo creo que no tanto como premio, porque no se hacen las cosas para que te den premios, sino porque considero que son necesarias. En mi colaboración con los más débiles, con los más desprotegidos, me dio el emblema en categoría de plata de solidario del año, ah, allí en Sanlúcar de Barrameda. qué Allí hermoso. también se hizo una presentación de la novela Si tú me dices ven, porque el núcleo de la novela está en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en las carreras de caballo. Y allí se presentó la novela en una edición especial que se hizo para recaudar fondos con vistas de que ningún niño se quedara sin juguete el Día de Reyes en Sanlúcar de Barrameda. Qué bonito. Sí, he visto en YouTube, he visto esa entrevista que te hicieron. Me pareció muy conmovedor el proyecto, ¿no? Sí. ¿Y algún otro que quieras? Son todos muy emotivos. Es que tienes una lista, por eso te he pedido que tú Hombre, empieces. para mí también fue muy importante el hecho de recibir en una reunión de la Sí, Asociación de Médicos Escritores de España, concretamente en Oviedo, presenté un opúsculo, un ensayo pequeño sobre García Lorca y la piel. ah, Recibí la medalla Doctor Castillo. Y ya te digo, son algunos más, pero que pienso que en realidad, e insisto, no trabajo ni hago las cosas para que me congratule. Pienso que todos los seres humanos, y tú sé que lo haces así también, y que eres partidaria de que los seres humanos lo hagamos las cosas porque pensamos que los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros. sí, Y que sí, sí. dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento y vestir al desnudo son unos principios fundamentales de la coexistencia del ser humano. Sí, Quien no ayuda a los demás no se ayuda a sí mismo. Por sí, eso, insisto, los escritores, los poetas, pienso, escribimos
para plantearle a la sociedad los problemas que tiene la sociedad, que tenemos dentro de nosotros. La mayoría siempre damos al final, por ejemplo, en los relatos cortos, generalmente los relatos, los cuentos, tienen al final una conseja, algunas veces muy clara, otras veces subliminal. Sí. Planteamos los problemas nuestros, insisto, y los de la sociedad para buscar soluciones. Sí. Hay autores que son más comprometidos que otros, eso lo reconozco. Yo soy quizás de los menos comprometidos con la sociedad. Pero bueno, el hecho al de contrario. que el hecho de que mis novelas no sean un ensayo sobre la necesidad, por ejemplo, que tienen los pueblos del África de libertad y de seguridad social en el sentido de educación, en el sentido de médicos, en el sentido de el agua, que hay países donde no llueve durante años, no sea, repito, un ensayo sobre ese tema, no quiere decir que yo no esté comprometido socialmente. No, al contrario. Estás comprometido y con tu profesión de dermatólogo estoy segura, ¿no?, de que has hecho una trayectoria muy... Y de hecho, la experiencia que tuviste al principio de cuando te licenciaste, o sea, todo eso que, claro, eso nos daría para otra entrevista. Bueno, cuando quiera. Desde la dermatología, ¿no? Porque es una trayectoria muy, muy especial. Y entonces, volviendo a lo que decías de la amistad, me parece muy importante porque la comprendes muy bien, ¿no? Porque ahora en Facebook todos somos amigos, pero tú la tienes con unos valores muy, muy íntegros. Anoche, te lo voy a enviar, publiqué una nota en Facebook que he titulado El colorido de la amistad, para agradeceros a los amigos el colorido de la alegría, ¿no?, que traéis a mi vida, porque también pienso como tú con la amistad, con todo lo que has dicho antes, tan hermoso, ¿no? Y sobre el amor, era la otra novela, ¿no?, Tu ausencia, ¿no?, el poemario, que decías que era sobre el amor cuando falta, ¿no? Sí, cuando alguien con el que compartes tu vida, pero no compartir de manera superficial, sino cuando te has entregado. Incluso hay una canción que dice con alma, vida y corazón a otra persona, y esa persona se aleja, se va. Pues entonces la ausencia terrible, duele mucho. Duele. Sí, eso quería que dijeses, porque realmente Freud decía que era lo que más nos cuesta superar. Él lo explica por qué, ¿no? Pero realmente ese duelo es lo que más nos hace sufrir, ¿no? De lo que más. Y es así, ¿no? En general, quiero decir, que hay situaciones también que nos hacen sufrir y no son de situaciones de amor. A mí me gustaría mucho que nos contaras, por favor, cómo empiezas a escribir, cómo es el proceso creativo en ti. Y ahora ya pasamos, si te apetece, a los últimos cuentos del pariente Adán, cuentos de ida y vuelta. A mí me gustaría que ahora nos detallaras, pero antes tengo curiosidad porque nos cuentes cómo empiezas a escribir, cómo es tu creatividad, tu manera de escribir, tu proceso. Bueno, yo empecé a escribir, Solange, muy joven, Sí. pero no todo lo joven que debía, porque como tenía que estudiar, primero el bachillerato y luego medicina, pues como digo siempre, yo estuve muchos años casado con una señora a la Sí. cual quise y sigo queriendo muchísimo, que se llama la medicina. Ah.
y tenía un amante que se llama la literatura. Y cuando ya terminé mi ciclo, porque tuve que jubilarme en las cuestiones oficiales, aunque seguí poniendo un poquito de atención a esa señora, el ejercicio de la medicina privada, que mantengo aún poco, muy poco, pero lo suficiente para seguir sintiendo médico, Sí. he invertido los papeles. Me casé con la literatura y ahora tengo diamante a medicina, es unos ratitos que le dedico en la semana. Es muy Qué joven, con 14, 15 años yo escribí mis primeros, por cierto, malísimos, ahí los tengo todavía, son, los los que escribo tienes. ahora son menos malos, pero siguen siendo malos. Y escribí un cuento que curiosamente fue un episodio muy triste de mi vida, porque ese cuento le gustó a una persona que se movía en los medios literarios en mi ciudad natal y me Sí. compró el cuento. Y yo llegué a mi casa con el dinero Mm. y lo presenté como un trofeo, como si hubiera ido al África, hubiera matado de un solo disparo un elefante y un leopardo. Y claro, estaba mi hermano mayor, Aurelio, que en paz descanse, hombre al cual más podré pagar, lo mismo, hermano Alonso, todo cuanto hicieron por mí, y cogió lo que llamamos normalmente un rebote a aquel hombre. Yo no sé, no me pegó porque Dios no quiso, pero este hombre que fue para mí más que un hermano, un padre, Qué bonito. me dijo, no lo vuelvas a hacer. Y yo le hice una pregunta. Entonces, si yo escribo, ¿qué hago con los escritos? ¿Para qué escribo? La Ah, respuesta, escribe para ti y para mí. Yo te compro los cuentos que hagan ah, falta, qué bello. pero no Qué- vendas jamás un cuento. Y aprendí la lección. Es más, mi primer libro lleva la dedicatoria a mi hermano y pongo esas palabras en su boca, mi ah, difunto hermano. Fíjate, desde esa época, y vine recopilando conocimientos, estudios, leía medicina, estudiaba medicina, pero después me quedaba dormido con la literatura. Por eso digo yo, tenía la esposa y la amante. sí, Y sí. así fui recopilando conocimiento, un pilar fundamental para escribir, hasta que ya me jubilé y entonces he podido dedicarme por entero a la literatura. Qué bien, qué bien. ¿Y nos puedes contar así unos detalles? ¿Por qué un libro de cuentos, de relato? Para entrar en detalle en el libro que acabas de publicar. Bueno, hay una cosa, Solange, muy importante, y es que las opiniones, no voy a decir experto porque es una palabra que se ha prostituido, cualquiera es experto, ¿no? Prefiero decir de los que saben. De los Ujú. que saben en literatura consideran que el relato o el cuento, que por cierto tampoco se ponen de acuerdo los que saben, si un Sí, relato es un cuento o un cuento es un relato, pues eh, en la distancia corta donde se mide a los autores. Y como pasaba antes con los toreros solían tomar la alternativa después de los 30, 30 y tantos años, después que se llevaban 10, 15 años con un matador. Ahora sí. los toreros se hacen a los 18, 19 años con los 4 pases consabidos y se acabó. Pues igual pasa, y perdonarme la comparación con la literatura. Los que saben de literatura, los críticos que opinan de literatura, dicen que la mayoría de los grandes novelistas primero han sido cuentistas. Cuentistas no en el sentido político de la palabra, ojo, de Sí. embusterosos, sino cuentistas en el sentido literal de la palabra, aquellos que escriben cuentos. Sí. No voy a nombrar muchos nombres, pero te voy a decir dos nada más. Por ejemplo, uno de ellos es Rómulo Gallego, tiene un cuento maravilloso, ¿no? Y otros más que no voy a seguir dando nombres porque empezar a dar nombres es complicado. Perdonadme porque dije dos, he señalado uno nada más, ¿no? Muy Pero bien. vosotros, o a los que os guste la literatura, yo creo que podéis encontrar grandes escritores, hay rusos en todos los idiomas, que primero fueron autores de relatos, de cuentos, y luego pasaron a la novela.
Además, el cuento son pocos personajes y pocas palabras, pocas frases, pocas páginas las que tienes que llenar, las que tienes que hacer, permite ver hasta dónde llega la capacidad de síntesis y el dominio del lenguaje para decir, por ejemplo, en 2 líneas, en un relato, lo que en una novela podría decir en una página o 2 páginas. Sí. Una descripción, por ejemplo, es maravillosa. Cuando se hace una descripción, 6, 8 palabras, describes a una persona o describes un paisaje, describes una situación. En la novela te puedes dar el lujo de decirle al lector, a través de la descripción, en media página, una página, las que necesite. Y luego los personajes, lo fundamental. En una novela tú puedes tener, bueno, pues 8, 10, 15, 25, 30 personajes. Mientras que en el cuento, cuando pasas de 3, 5 personajes, es muy complicado. Entonces, das ese gusto, ese lujo de meterte por entero en un personaje y en una página, en 2 páginas, decir lo que es un personaje, toda su vida psíquica, su vida sexual, su vida amorosa, su vida culinaria si trabaja en una cocina, si es basurero de una empresa de basura, describir cómo es todo aquello, cómo es su vida. Eso es maravilloso, la capacidad de síntesis. Por eso me gusta tanto el relato, me gusta tanto los... Sí, ¿verdad? Por eso, además, en honor al pariente Adán, has vuelto también. Correcto, correcto. Sí. Ajá. Y ¿te apetece contarnos un poquito más de este libro, que además tiene la portada tan bonita y la Bueno, editorial? yo voy a enseñaros la portada del Sí, pariente Adán. sí. El pariente Adán está aquí, como siempre, con papeles por medio. Ah, qué bonita es. De verdad que es una preciosidad. Vuelvo a felicitarte. Este libro, yo he tenido la oportunidad, voy a decir en palabras coloquiales, el lujo de contar con una pintora, Sí, quizás una de las pintoras más insignes actualmente de Sanlúcar de Barrameda, María Ángeles Arias Bernal, quien sí, hizo para este libro la portada y sí. después hizo dos acuarelas más a mitad del libro y prácticamente al final, antes de que el pariente Adán muera. Que por cierto, para aquellos que lean el libro, pues, que sepan desde ahora que el pariente Adán existió. Sí, sí, El sí. pariente Adán existió, como lo he dicho, pero lo más importante es unas veces vivir, morir, saber morir. Pues el pariente Adán, desgraciadamente, merecía otro tipo de muerte. Y la muerte de él está descrita aquí, Ah, al sí. final, en el último cuento. Fijaros, La fijaros, real, la que tuvo real. fijaros cómo María Ángeles pinta ¡Ay, qué bonito! el Quijote ¡Ay, qué bonito! porque ella conoce mi fascinación por el Quijote. Las cosas que hice Y lo, cuando se festejaron los años, creo, si mal no recuerdo, que fueron 300, porque ya hay un momento en que cuando se hablan de años, yo no cumplo años ya, solamente yo descumplo. Entonces, no hablo de 300, de 200, no voy a hacer que me pregunten qué edad tengo yo. eres jovencísimo. Y En fijaros todo. cómo ella captó mi idea al leer los cuentos de la Sí. muerte. Ah, ya, 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 ya. Eh, Y cuentas cómo murió él de verdad. O sea, es. es tremenda la capacidad que tiene esta pintora Sí, la felicito, le felicito para... por su Y trabajo. la portada es una maravilla, la portada. Sí, Ella dice que ella se imaginó al pariente Adán de esta leyendo, manera. claro. Fijaros,
Fijaros el sombrero que lleva el pariente Adán. Sí, Sombrero sí. de campesino. Sí, sí, totalmente lo vemos enseguida, vamos. Bueno, pues este libro lo ha reeditado, Sí, perdón, lo ha editado a Fundación Unicaja. sí. Y bueno, pues está ya en el mercado. Y si, Te iba a preguntar luego, pero si quieres comentarlo ya, ¿dónde podemos localizar toda tu obra? Porque bueno, los allí públicos... tenemos un problema. Yo, si alguno quiere, pues que Sí, me busque dentro de unos días prácticamente, porque no he tenido tiempo y la verdad. Tampoco me he preocupado mucho, Solange, durante estos años del tema de Internet, pero ya empiezo a comprender que sí, si no nos adaptamos a las cosas modernas, nos vamos quedando atrás. Y sí. atrás hay espíritus malignos y hay cosas que espantan, que asustan. Por tanto, los seres humanos no debemos quedarnos atrás, sino ir siempre hacia adelante. Y gracias a consejos de personas a las cuales les debo mucho, pues que se han preocupado por mí, me han orientado, me han aconsejado que me meta en el mundo la promoción a través de Internet. Pronto pues estaré en Internet y mis libros estarán a disposición del público, salvo el libro de los últimos cuentos del pariente Adán, que es lógicamente, mediante contrato, pues es propiedad ahora mismo de la editorial de la Fundación Unicaja. Pero los demás libros, perdonadme este regodeo, pero para que sepan lo que no se escuchan y nos ven, eh, tuve también la mala suerte de que las editoriales que lo publicaron han quebrado o se ha muerto el dueño. Y entonces ahora tengo que reeditarla eh, por mi peculio, por mi esfuerzo, ¿entiendes? Sí. Porque ya se venció también el contrato de la equivocación. Pero Ah, vamos, que bueno, pueden buscarme en Internet dentro de unos días, a partir de Reyes. Buscan vamos a Ángel tener Alberto Núñez Moreno una página web, vamos a y ya tener... les diré yo que se pueden conseguir hoy en día con el sistema, las plataformas. Ya Sí. veré en qué plataforma van a estar. Pero repito, para los últimos cuentos del pariente Adán, la distribución es la lógica, la que se hace de la red de distribución de Unicaja, la Fundación Está Unicaja. ya en las librerías, ¿no? Porque el otro día Y salió sí, la en todas las presentación. librerías debe Sí, estar, porque ya sabes que nosotros queremos ser escritores y tú lo has sentido en tu carnes tan hermosas propias, y ah, lo hemos sentido todo. El tema de la edición es un tema peliagudo. sí. El otro día vimos en el ABC de Sevilla la entrevista que te hicieron, pero ya supongo que los libros ya están en las librerías a través de la Fundación Unicaja, que es... Sí, sí, indudablemente. Bueno, la editorial lógicamente tenía conocimiento de la entrevista del ABC, que Sí, por sí, sí, cierto por ha eso que ya... tenido buena respuesta de público, y luego saben que hoy me estás entrevistando Sí, y me sí, han pedido que les envíe el enlace porque a ellos les interesa. Y claro. si la fundación sabe, si la editora de la fundación sabe que yo voy a utilizar una palabra para que me entendáis todo, en estos TMN, pues les interesa, les conviene tener el libro ya a la venta. Sí, y yo estoy muy contenta porque, Ángel Alberto, claro, lo bonito es reunir a los amigos en el Ateneo, en los sitios, en los lugares, en las librerías, pero es verdad que con lo que nos ha ocurrido, pues es lo que decías, ¿no? Entonces estoy muy contenta de que te hayas acostumbrado, igual que otras personas que he notado que que les ha costado, pero la primera ha sido a mí, ¿no? Que a mí me ha costado y entonces digo, no, esto lo voy a superar porque decía, ¿te acuerdas? Yo te he comentado alguna vez cuando decía Maquiavelo en El Príncipe, le dijo, triunfa
aquel que adapta su manera de proceder a la naturaleza de los tiempos. Entonces es muy importante que nos acostumbremos, ¿no? Y yo estoy muy contenta de que lo hayas hecho, porque realmente no es fácil. Todo va muy rápido y has tenido una vida de presentaciones, de estar con los amigos, de hacer cenas después de la presentación, todo eso que convoca, ¿no? el libro. Y ahora es diferente, pero es verdad que es muy importante que nos acostumbremos, ¿no? a lo que está ocurriendo. Entonces, y que celebremos que podamos estar comunicados en un momento de pandemia. Esto antes no ocurría. Entonces, y quería preguntarte también tus autores. Yo sé que son muchos, una biblioteca magnífica, pero quería saber, por favor, los principales que conforman tu educación sentimental y tu imaginario. ¿Cuáles destacarías? Bueno, ¿Qué autores? si vamos a la prosa, en la prosa yo tuve como digo, una infancia un poquito prematura y por otra parte tardía, ¿no? Me hubiera gustado quizás que era un orientador, alguien que me explicara lo que yo leía. Yo devoraba los libros. Mi madre tenía muchos libros y yo me los devoraba. Sí. Me acuerdo que a los 14 años ya había leído a Giuliani Papini, Palabras y Sangre, y eso lo había leído yo 2 veces porque no lo entendía. Me había leído todas las obras de Rómulo Gallego, famoso autor de Doña Bárbara. La Doña Bárbara que mucha gente, Doña Bárbara, pero no sabe que fue para mí. Ya cuando he entrado en la literatura, y bueno, gracias a amigos profesores de literatura, he pasado muchas horas estudiando literatura, asistiendo a clases por libre en la universidad, Sí. pues que para mí fue uno de los creadores del realismo mágico, Rómulo Gallegos. Leí también muy joven a Stefan Zweig, ese Sí. judío que se suicidó allí en Brasil. Sí, Leí, ahora, claro, todas las obras de autores, Arturo Uslar Prieto. Bueno, eso me las leí todas. De los autores venezolanos me los leí todos. Y los autores también del siglo de oro. Me había leído los poetas, me había leído la Divina Comedia también anterior. Yo qué sé, los libros que me leí. Joven, con 14, 15, 16 años. Ya sí. después, cuando entré a la Facultad de Medicina, tuve que ser un poco más selectivo, porque como decía antes, pues dejaba los libros de medicina y empezaba a leer. Entonces ya entré en la época esa, los años 60, de Vargas Llosa, entré en la época de Gabriel García Márquez, ya entré en la época de los nuevos autores que tomaron la nueva novela andaluza. Y claro, pues no puedo decirte que haya un autor específico, que han sido tantos los que he leído, los que he tachado y todavía lo hago. Me acuesto con un libro, mi lápiz y voy subrayando las palabras que no entiendo, los giros que no entiendo, porque nadie nace aprendido. Estamos aprendiendo hasta incluso a morir. Ya lo dijo Fausto. Luz, quiero más luz. Y cuando decía luz, para mí lo que estaba diciendo era que quería tener los suficiente conocimiento como para enfrentarse a la muerte como un hombre. Y bueno, pues mi teléfono ahora, porque antes era el portátil sobre el pecho. Y antes el portátil era a la biblioteca. Claro, podéis suponer en verano maravilla, pero en invierno estar a las 2, las 3 de la madrugada leyendo una obra, un poeta o un ensayo, una novela, y Sí. conseguir algo que te interesa profundizar en el tema y levantarte de tu cama calentito, ir a la biblioteca a buscar libros, Sí. entonces, para descifrar ese misterio.
Mm. ¿Sabéis lo que hice al final? Que la mitad de la biblioteca la metí en la habitación. Sí, Así tienen no, los libros así en... no tenía que trasladarme de una habitación a otra. Sí, no, me Pero, imagino tu casa por todos lados, llena de libros. O pero sea, he subrayado los libros, Solange. He arrancado una página. He doblado las hojas. Hay gente que lee un libro y lo deja como cuando le abrió la primera página. Pues no, yo creo que el libro está hecho para enseñarte, cualquier tipo de libro, ¿eh? sí. Sea poemario, sea de ensayo, sea de prosa, y que lo que te está diciendo el autor es que merece la pena que tú aprendas a través de él. Y para Sí, aprender hay que subrayar, hay que estudiar los términos, hay que irse a los giros muchas veces idiomáticos, ¿no? Por sí, ejemplo, tú que sabes tanto y eres doctora en psicología gracias a una tesis doctoral brillantísima que fue sobre el tango, ¿no? Si mal no recuerdo. sí, Pues como tú sí, sí. comprenderás, ahora mismo tú o yo o cualquiera escribimos algo y ponemos unas palabras en lunfardo y alguien lo lee y dice, Sí. bueno, ¿y esto qué es que me está diciendo esta persona? Lo lógico es que ese lector vaya a las fuentes donde está el lunfardo y se entere Sí, cuando dice, vení, mina, vení acá. Es sí. la mina. Y uno se dice, bueno, pero la mina de oro, de plata, ¿cómo va a venir una Sí. mina? Es Lo muy que está interesante. diciendo es niña, niña bonita, niña que está tiene Es muy varias interesante. secciones, digamos esas dos nada más. Ven a mí, ¿no? Eso es un ejemplo de por qué razón, decía antes al principio, y los que escribimos intentamos proyectar nuestras inquietudes, nuestras ignorancias, nuestros saberes hacia los lectores. Sí, por ejemplo, ahora que has dicho lo del lunfardo, yo me leí 2 diccionarios así para la tesis doctoral. Y también porque trabajé, hubo un apartado dedicado a la mujer. Entonces hice una investigación también en ese apartado de las palabras que se referían a la mujer y qué significado, que como tú has dicho, es un significado muy rico, muy variado de significados. Entonces, es muy divertido, además, el lunfardo y las expresiones que se crean en esa encrucijada italiana, francesa, es muy interesante. Entonces, también quería comentar sobre o sea, estamos comprendiendo lo importante contigo que es leer muchísimo, o sea, que lo importante es cuánto sea, todo lo que se ha leído, ¿no? Y haber leído bien, que luego ya uno intenta crear, pero sobre todo ser buen lector, que es lo que vemos en ti desde muy joven, ¿no? Que devoras con pasión y con mucho amor. Cada página, ¿no? Como decía un amigo que va a salir también aquí, que las páginas parecen un campo de batalla de, del trabajo escrito, subrayado, de cada libro que uno lee. La importancia de ese trabajo, de la lectura y de ese trabajo sobre cada libro. Y también me has recordado, Ángel Alberto, cuando, no sé si te he contado alguna vez, cuando yo terminé el doctorado lo hice en Madrid, pero en Granada hice la licenciatura en psicología. Y luego fui a Inglaterra y al volver estuve haciendo un máster que era en fin de semana. Y durante la semana iba a clases, como tú decías antes, de libre oyente, a clases a la Facultad de Filosofía y Letras, y tenía a Juan Carlos Rodríguez, tenía a, a García Montero, tenía a Miguel Dors, yo me elegí, les pedí permiso para entrar de libre oyente a las clases
y entonces elegí las que más me gustaban durante 2 años. Estuve yendo a escuchar y lo que iba tomando, las referencias, iba leyendo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, es así como tú acabas de explicar, ¿no? Y también otra cosa que me has recordado, porque para mí es muy importante, Stephen Zweig, con una novela que me has recordado, la de que está en la película, no sé si la has visto, la película Adiós a Europa, que está inspirada en el libro, y en la película hay un momento en que él ve a la gente que le escribe y está sufriendo mucho, y entonces él se pregunta, ¿de qué sirve toda mi obra si no puedo ayudar a esta persona? O sea, le había escrito en esa escena de la película, él recibe una carta de una persona que necesita dinero para comprar creo que era una silla para su hijo, una silla de ruedas, creo que era, pero tengo que retomar esa escena. Y entonces él, de la impotencia, dice, ¿de qué me sirve, no? O sea, tu compromiso con los demás, que comentabas antes, en él yo lo aprendí. O sea, que él se preguntaba eso, de qué servía toda su obra, y eso lo tengo muy presente. ¿De qué sirve eso, una obra, si uno no puede mejorar la vida de los demás, ¿no? Y eso, la verdad que me parece una lección humanísima, la que él nos regaló ahí, ¿no? Y será por eso que siempre compro lotería para mis hermanos y para mí, porque puedo escribir, pero no les soluciono el día a día, ¿no? Entonces, ¿y qué, ya que estamos hablando de esto, la autopublicación, qué piensas? Bueno, pues la verdad es que si damos vistas atrás, hay grandes autores que los conocemos gracias a que hicieron sus publicaciones ellos mismos. Sí. Indudablemente la autopublicación es buena. La cuestión es cuando las cosas, como decía antes, sobre la palabra expertos, ¿no? Hay expertos visibles por donde quiera. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y quién le ha dicho a un experto que es experto? ¿No? Ocurren expertos como hongos después de las lluvias en la primavera. Expertos por todos lados. En este caso, la autopublicación también vive un gran problema. Y es que se autopublica, yo lo he hecho, el primero. Y como decía antes, sobre sufrir en carnes propias los errores, yo lo he sufrido. Publicar libros con errores, con una ortotipografía deleznable. Lógicamente, si uno va a una imprenta, la imprenta, como cualquier empresa, va a ganar dinero. Y uno quiere saber el precio de los libros, le dicen, su libro publicado de esta manera vale X, pero si lo hacemos así vale menos X. Caramba, pagar uno X, si puede pagar menos X, al final va a la menos X. Pero en esa menos X tenemos portadas deleznables. Después, el libro con esas primeras 6 páginas, que deben dejarse siempre, nada. A lo mejor en la ya aparece el poema primero o aparece el capítulo 1 de la novela. O sea, no se respetan unas normas que hay de tipo ético, lógicamente, para que el libro sea de verdad un libro, ¿no? El tipo de letra, las páginas como deben ser, corregir
es importantísimo. No se debe publicar una obra si no pasa por uno o dos correctores, porque es así e incluso después aparecen las erratas. Para eso está la fe de errata. No pasa nada si un autor Sí. puede publicado el libro, a pesar de haber errado una y otra vez, aparece una errata, hace una fe de errata. No pasa nada porque, a ver, como le digo yo a mis pacientes, los médicos no somos dioses, los escritores menos todavía, como Sí, para no, no cometer ocurre errores. en las grandes editoriales que tienen un equipo de correctores, ¿no? O No, sea, las grandes editoriales tenían los correctores antes, ya quedan muy pocas con correctores porque vale dinero. claro. Entonces, como se ha puesto de moda desde el punto de vista comercial la autoedición, porque es una manera de sobrevivir las imprentas, sobrevivir algunas editoras, y que yo no estoy criticando, ni mucho menos, estoy diciendo que es bueno que exista, pero siempre ese bueno que exista debe estar condicionado a la calidad del libro. La calidad del libro, no solamente el papel, sino la estructura del libro, sino también que el libro vaya sin errores. Sí, Conozco y sé de muchos poetas o escritores que mandan a las editoriales sus manuscritos y dicen que no se los seleccionan, que no se los eligen. Bueno, pues mire usted, no se los eligen porque las editoriales, cuando llega un manuscrito, abren la primera página y ven los errores, ya es muy difícil que siga el lector que tienen, las editoriales grandes y muchas medianas tienen sus lectores. Cuando ven esos errores, dicen, mira, el tema es bueno, pero hay que hacerlo de nuevo. O sea que autoedición sí, pero cumpliendo unas normas que no están escritas, pero que son la lógica misma. Insisto, bien hecho en lo que se refiere a la fábrica del libro. Y sí. segundo, un libro que sea eh, al punto, no digamos el 100%, pero casi el 100% correcto desde el punto de vista ortotipográfico. Sí, que además estoy aprendiendo mucho de ti ahí porque es eso otro trabajo muy importante para estudiar ahí, ¿no? Y aprendemos cada día. Y porque también la Real Academia va cambiando, es dinámica como la lengua, entonces es un trabajo cotidiano. Y me has recordado una película que también vi el otro día, vi las primeras imágenes, se titula Las horas y en ese momento está Virginia Woolf con el marido que tiene la editorial, la imprenta, y le dice a ella, acabo de leer las primeras páginas de este autor y ya he encontrado, no sé si dijo, no sé, 12 faltas o en las primeras páginas. Esa escena es como lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, yo la verdad que quizás soy exagerada, pero si leo un poema y le falta una coma, le falta la tilde, le falta, tiene una falta de ortografía, yo lo dejo de leer, de verdad, ¿eh? O sea, no, la verdad quizás me paso ahí de estricta, ¿no? Pero realmente es que reconocemos al buen lector cuando uno escribe bien y sabe dónde va la tilde, la coma y me parece que es muy importante en la autoedición tener en cuenta esto o no publicar. Por ejemplo, yo empecé hace muchos años, ahora he publicado toda la obra, pero mis manuscritos, tú lo sabes porque te lo he contado, los he trabajado muchísimo, porque siempre, como decías, siempre que hay algo, alguna palabra que no hemos visto, algo que que además se produce el efecto, tú lo sabes muy bien, que de leerlo tanto, uno lo ha leído tantas veces ya que no se da cuenta de ese error. Y entonces, que eso lo he comprendido, ¿no? Y ahí pues tengo una flexibilidad.
pero realmente me parece muy importante no poner faltas de ortografía, no sé, cosas muy básicas, ¿no? Porque, Ángel Alberto, no se nace escritor, ¿verdad? El escritor se hace. Bueno, tampoco se nace guitarrista y ahí tenemos los flamencos verdaderamente maravillosos, ¿no? Tenemos unos flamencos que hasta incluso pensábamos que no podían existir cantadores de flamenco japoneses, y los hay, claro, los hay. No son tan buenos como, digamos, los guitarristas, pero existen. Nace con la actitud, esa capacidad de leer, de asimilar lo que se lee. Y después está la vocación, indudablemente. Yo quiero ser, por ejemplo, yo quise ser pintor una vez y empecé a pintar la luna y me salió una zanahoria. Yo no tengo actitud de pintor. Yo no Juan sirvo Ramón para pintor. Jiménez también empezó pintando. Sin embargo, en el descriptivo de anatomía, cuando empecé a estudiar medicina y después en el ejercicio de mi profesión, pues sí. suelo hacer unos dibujos descriptivos aceptables, muy buenos. Pero no me dejo un pincel porque no sé pintar. Eso, luego después del estudio, conozco a muchos autores que escriben, pero que están vacíos de conocimiento. Y cuando se les dice, oye, ¿qué querías decir con esto? Ah, esto lo escribí yo, lo dije por decirlo. No, un momento, esto lo escribí yo, decirlo por decirlo no puede ser. Cuando escribe, me refiero a las cosas que estaban haciendo atrás, acerca del conocimiento y la proyección del conocimiento. Cuando escribes, tienes que escribir por algo, no por rellenar un papel de palabras. Entonces hay que estudiar. Quien no estudia está perdido. Luego hay que leer, porque si no lees también estás perdido. Y después corregir uno y otra vez. En unos momentos apuntaba que cuando escribes algo y pasa un tiempo, lo lees y te das cuenta de que aquello estaba un poquito o un pocaso, como diría mi nieto mal. Solución, y eso lo dicen todos los que de verdad saben de literatura, es lo que tú escribes hoy, guárdalo. Sí. Y dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, vuelve a leerlo y lo corrige. Y entonces empiezas a saborear, ¿no?, Sí. tu escritura, bien sea en verso, bien sea en prosa. Sí. Porque el lector tiene que enterarse de lo que quieres decir. Palabras huecas no tienen cabida en la escritura. No. Ese es mi mensaje y respuesta a la pregunta que me ha hecho, si un escritor nace. Sí, se nace con la actitud, pero si luego no tienes esa vocación, no lee, no estudia, no corrige lo que escribe, pues claro. Me has recordado Sartre, creo que decía, lo leí el otro día. Sartre decía que, ¿cómo era? Que no es ya solo las cosas que para decir, para contar, sino cómo se dicen, para no caer en la palabra vacía. Para eso sabes que para mí es una gran maestra, Marguerite Duras, porque en cada palabra es densa, ella pronuncia una frase o una palabra y está llena de significado, ¿no? Es un significante que nos ilumina. sí. Y ahora, ¿qué libros estás trabajando? Porque a mí me gustaría también que nos recitaras. No sé si tenemos tiempo, si estoy abusando, Ángel Alberto, yo sé que sí, No, ahora me mismo estoy como digo algunas veces, en 2 frentes de guerra. Uno es el frente de guerra del erotismo, con un tercer poemario erótico. Sí.
el tercer poemario erótico que se llama La Gata Brava. Sí. Y luego, terminando, La Hiedra, que es la tercera de esa trilogía. Para mí, si tú me dices Ven y La Hiedra, son tres nombres de bolero, porque yo soy un apasionado de la música y dentro de la música hay varios apartados, el flamenco, el tango y sobre todo el bolero, ¿no? En mi mente hay, yo qué sé, cientos De de bolero. boleros. Qué bonito. El bolero, al fin y al cabo, lo mismo que el tango, pues están escritos por poetas, quieran o no, los ortodoxos que andan por ahí dicen que en las canciones no hay poesía. Mire usted, hay poesía. Hay poesía. Que a usted no le guste, que usted tenga envidia porque usted no puede publicar y no gana el dinero que gana un autor de canciones, pues lo siento, pero no me diga usted mía poesía en los boleros, en los tangos, en el flamenco, ahí, vamos, ahí hay una poética tremenda. Que no la reconozca o no la quieren reconocer los ortodoxos es otra cosa. Sí, fíjate que el otro día hacía la entrevista a Alicia Contursi, que yo te he hablado de ella, la hija del poeta José María Contursi, y ella que estudió filosofía y estuvo dando clases de filosofía en la universidad. Ella me contaba cómo había en el ambiente universitario, había, digamos, un rechazo del tango, como que no entraba en lo académico, hasta que ella retoma su abolengo tanguero con su familia, sus raíces, y comprende, ¿no? Que es una poesía extraordinaria, y ella me ayudó a comprender con la tesis doctoral que los poetas del tango, los más importantes, ¿no? Pero a mí me gustan los que no eran tan conocidos también. O sea, yo estuve estudiando los más conocidos, pero también los que eran menos, y eran letras de una capacidad lírica para expresar en un solo verso, ¿no? Y también comprendí una cosa, que no todo poeta puede escribir un tango. Yo no sé escribir un tango, me gustaría aprender, pero eso lo aprendí también con ella, con Alicia Contursi, realizando la tesis, ¿no? Que realmente escribir un tango no es tan fácil. Eh, entonces, Respecto, si me perdonas, haré sí, una señalización que cosa parecida sucede en el flamenco. Por sí, ejemplo, poetas, digamos, mm, reconocidos o poetas que escriben la poesía, entre comillas, normal, han intentado escribir letras flamencas y no hay. Y después se las dan a los guitarristas. Yo he escuchado a cantadores entonar esas poesías, guirillas o por soleares, y sí, no tienen fuerza, no tienen agarre. ¿Por qué? sí, Porque el fundamento, quizás, los dos fundamentos que existen en el flamenco, que son el dolor y la pena, que llevan indudablemente al sentimiento de la muerte, el final de todo ser humano, pues esta trilogía que existe en el flamenco no la siente un profesor de la universidad, por muy buen filólogo que sea, muy flamencólogo que sea. Eso no lo siente alguien que escribe sonetos maravillosos, que los conozco, pero después en el momento de escribir letras de flamenco, no transmiten, insisto, esa pena, ese dolor, ese sentimiento de que vamos hacia algo ineludible, que es la muerte. Que al fin y al cabo lo impera en el flamenco. sí, qué bello lo que acabas de decir. Sí, 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 sí. Y también tienes otro poemario, Baedeker, del poeta, ¿verdad? O sea, hemos hablado de la gata brava y luego Baedeker, tengo aquí anotado, del poeta. También estás escribiendo este poemario. Sí, La Gata Brava.
Y Baedeker Es un poemario erótico. Uh-huh. Y la hiedra, vale, sí, ya hemos comentado sobre la hiedra también. Sí. A mí me gustaría mucho que nos recitaras. Creo que te lo comenté, ¿no? Que nos recitaras porque sabes recitar maravillosamente bien. Bueno, eso son con los ojos que tú me miras o con los oídos que tú me escuchas. No, no, no. Yo no creo que recite Eres bien, un pero bueno, maestro en voy muchos te voy sentidos. a decir ahora, Solange, como hace Sí, años una persona en los medios poéticos de Sevilla, de Noches del Baratillo y otras instituciones, sí. que era un caso único, porque cuando le pedíamos que recitara, se negaba siempre de una manera automática. Pero al final, cuando le insistíamos, decía, bueno, he traído algo por aquí, se levantaba la chaqueta, sacaba, bueno, un tomo de poesía, y entonces no tenía cuándo acabar. Ah, qué gracioso, qué personaje. Sí, sí, eso pasó en verdad. Eso pasó y me ha hecho acordar cuando te he dicho que no me insistas mucho, que a mí no me gusta recitar, pero cuando me pongo a recitar no hay quien me pare. Sí, de hecho, sabes que estoy aprendiendo de ti porque Bueno, yo, para mí me parece otro arte, saber recitar y expresar, mira, incluso a través de la no sé declamación. si me lo permite, Sí, os voy a castigar con 3 poemas y ya, pues, sí, 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 creo que vais a quedar de Ángel Alberto saturados. sí, un Este broche primer dorado poema, para este terminar. primer poema lo empecé a escribir hace tiempo, se me ocurrió que qué me pasaría a mí si yo me enamoraría o me enamorara de una mujer más joven que yo, 20, 30 años menos que yo. Ay, qué Hay casos muy conocidos de hombres mayores que están enamorados perdidamente de mujeres muchísimo menores que ellos, ¿no? sí. Y este poema lo titulé 30 años menos. Os lo digo, la tierra de las palmeras, Sahur nos esperaba. 22 templos, 22 cantos a la vida. Este, oeste y sur, tú y yo al norte. Y cerca del Duladeo, a la sombra de un mango, susurré en tu oído. Si tuviera 30 menos, ¿qué pasaría? Respondiste, al igual, te lo daría todo, todo. Si tuvieras 20 años más, ¿qué pasaría? Te entregarías al igual que hoy. Bajaste la mirada. La hiel llegó a mi boca. Insistí. No, no lo creo. Vivamos el doloroso presente. A nuestro amor lo ahoga sin remedio el tiempo. Es implacable la ilusión. En mi descenso al averno de la impotencia, la flor de tu juventud se mantendrá fragante en el jardín del deseo. Oh, mi señor, querré y no podré. Quizás pronto te canses de esperar. Quizás quieras recibir y no podré darte. No soportaré que mires a otros. Están floreciendo cada luna llena, claveles rojos en el cáliz de tu vientre. Y yo daré puñetazos en las paredes, maldiciendo al enemigo invisible que medimos, pero contra el cual no podemos luchar. El cicerón y el sándalo serán mis camaradas. Consultaré brujas, magos y nigromantes, genios, santones y cabalistas. Nadie podrá igualar tu juventud con mi vejez. Lo sé, claro que lo sé, Dios mío. Sé que mis caricias y mis vanos intentos por ser quien antes fui serán las impertinencias de un viejo que no acepta compartir con el tiempo ese implacable enemigo. El hecho donde reposas tú.
Mi joven Rosa de Alejandría, del poemario Tu ausencia. Qué maravilla, qué bonito es tu Este ausencia. poemario tiene Qué numerosos bonito dibujos es. hechos por un pintor, amigo mío, un pintor también de mucho fuste, que Sí, vive también desde hace muchos años en Baelo Claudio. Se llama Juaito. se llama como que no ha... Juaito es su nombre en la pintura, Juaito. Bien, Tiene veintitantas ilustraciones. Las hizo especialmente, me las serió para este libro. qué bonito, porque claro, yo tengo aquí la equivocación, pero no conozco los otros y son verdaderas joyas. Cada libro está lleno de preciosidades. Qué bonito. Está, Esta ilustración corresponde al poema que yo hice, aquel sí, dulce manantial de un señor que enamora a una señora y la hija más joven se enamora de él. Y al final termina relacionándose con las dos hasta que un día la madre descubre que la hija está con él y allí se acaba el dulce manantial. Este poema que os voy a leer ahora está traducido al árabe. sí, Puso para mí también una gran satisfacción, puesto que ha tenido aceptación en todos los países árabes. El libro se vendió en todos los países árabes, en Marruecos. Este tiene unos poemas traducidos al inglés, tiene traducidos al francés y pues, se titula Sobre la amistad y el amor. y el amor. Y el poema que lo cierra se llama casualmente Amistad. Amistad. Surgió porque hubo la proposición de una persona para que se realizara una reunión de tipo literario cuando estaba viva todavía la duquesa de Medina Sidonia, allí en Sanlúcar de Barrameda. Y entonces a mí me encargó ella personalmente de que escribiera algo sobre los moriscos, porque ella era una gran estudiosa de ese tema. Entonces yo viajé a la Sarquía y allí en un pueblo me senté en un sitio muy lírico, muy lleno de historia, y me Sí, imaginé cómo sería la despedida de unos chavales que no tenían culpa de que el destino los separara. Porque, ojo, hay que tener cuidado. Eso que dicen algunos de que los judíos, los árabes y los cristianos estaban presos en la boca todos los días, eso es mentira. Habían convivencias puntuales, generalmente estaban como antiguamente los gatos, cuando eran gatos de verdad, y los ratones, cuando eran ratones de verdad, estaban peleándose todo el día. Eso de que la convivencia era nada. Lo cierto era que estos chavales, yo me los imaginaba, que por cuestiones del destino ellos iban a sufrir ahora una lejanía, queriéndose, porque estaban jugando desde chicos. Y escribí, como digo, este poema que se titula Amistad. ¿Dónde canta el pájaro? En las ramas de tu pelo, amigo. ¿Dónde calienta el sol? En tu pecho, amigo. ¿Dónde brilla la luna? En tus ojos, amigo. ¿Dónde vive la palabra? En tu alma, amigo. Tu llanto lo hago mío. Mi llanto siempre lo has hecho tú. Mi felicidad es siempre la tuya. Tu felicidad será siempre la mía. Y cuando al final nos lleven a la fosa triste y fría, mi muerte, seguro, será un poco de tu muerte, y ten por seguro que tu muerte será un poco de la mía. La amistad. maravilloso, Para maravilloso. terminar, como siempre he dicho, y tú te acuerdas, porque lo has oído una vez, pues para terminar mi desgraciada actuación, Ay, te no, voy no, a leer. al contrario, es una maravilla, un Eso, placer. El alma. bueno, es que
yo suelo terminar generalmente con algo que al público le deje un recuerdo, y cuando le digo eso, pues está. Lo mismo que suelo cuando estoy hablando o doy conferencias sobre, o participo en simposios sobre la poesía negra, sobre los plagios en la poesía. Sí. Por cierto, este libro sobre la amistad y el amor, un señor que se llamaba amigo mío me plagió un poema. Y bueno, pues siempre les digo, cuando empiezo, Qué digo, robo, qué cosa tan fea. le digo, ¿me se escucha? Y claro, la gente dice, ¿cómo es Y esto? rompes el hielo ahí del ¿Cómo momento, me se ¿no? escucha? Y ya es una manera de que la gente vuelque su atención. Sí, en ese momento ya están Claro, todos por contigo. eso os voy a leer entonces en mi rodilla, parte de poemario que está en elaboración y que yo creo que este año ya voy a publicar. Se llama La gata brava, el poemario, en mis rodillas. Sí, Es, lleva un subtítulo, La sí, ternura. la ternura. Sentí la fuerza, la inmensa luz de la ternura, cuando sentada en mis rodillas escuchaba poemas de amor. ¿Cómo podría describir aquellos minutos de placer que dejaron signos de felicidad en mi existencia? Ni un beso, ni una caricia, solo el calor de tu piel sobre mis rodillas y mi voz en tu oído. Tu cercanía fue hora de esperanza que barrió el dolor de la lejanía. Ah, tu risa fue la compañera de mi alegría. Ellas caminaron juntas entre las flores de la ilusión. Ni una llamada a las puertas del sexo, solo ternura. Solo hubo ternura aquella tarde cuando, sentada en mis rodillas, supe que tendría fuerzas para seguirte amando en la distancia, para seguir deseándote en las noches, para seguir diciéndote al alba y en el crepúsculo, te necesito, te necesito. Qué bonito. Muchas gracias, Ángel Alberto. Me quedo muy emocionada, ¿no? Y Yo sin palabras. te reitero mis gracias, mi reconocimiento por tu labor y la labor que está haciendo don Rafael Luna y todo vuestro equipo para que el libro al menos eh, tenga un sentido de existir, que los que publicamos libros sentamos que haya quien todavía va, lo compra y lo abre para disfrutar del olor que da el papel impreso, para disfrutar de la lectura. Con eso, pues, y como dice mucha gente, y un bizcocho, Solange, hasta otra vez a las 8. Muchas gracias, Ángel Alberto. Para nosotros ha sido realmente un gran honor y una gran alegría. De verdad que muchas gracias por todo lo que nos has transmitido, nos has hecho sentir y para aprender a cada momento. Yo aprendo cada día. Eres extraordinaria en todos los sentidos, escribiendo, recitando, de referencia para los libros, para... Realmente muchísimas gracias por todo tu ser. Nuevamente, gracias a ti. Hasta luego. Buenos días.